¿Te has preguntado alguna vez qué significa la bestia de Apocalipsis 13? Aparece una bestia que sube del mar y tiene un significado tremendo. Es un falso sistema, pero algunos estarán preguntando qué significa para cada uno de nosotros. Hoy vamos a hacer una exégesis de Apocalipsis 13, especialmente los versículos del 1 al 10, y tiene una aplicación espiritual maravillosa. Así que vamos a analizar símbolo por símbolo y va a ser algo maravilloso. Vamos a leer Apocalipsis 13:1, allí vamos a obtener la primera enseñanza. Apocalipsis 13:1. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Así que aparece allí una bestia que sube del mar, pero una bestia que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, diademas, y todo esto hay que interpretarlo, porque cuando uno lee el libro de Apocalipsis, aparece allí mucho símbolo. El 95% de Apocalipsis está escrito en símbolos. Así que tenemos que entender la simbología. El primer símbolo que vamos a entender allí es lo que significa una bestia. ¿Qué es una bestia? Yo sé que de repente nos podemos imaginar de pronto una bestia, un animal espantoso, cualquier animal, ¿cierto? Pero esto tiene que tener un significado, una aplicación para cada uno de nosotros. Cuando nosotros estudiamos Apocalipsis, el capítulo 13, debemos conectarlo con el libro de Daniel, especialmente con el capítulo 7. O sea, debemos estudiar Daniel 7 con Apocalipsis 13 y así podemos entender toda la simbología, porque en Daniel 7 aparecen 4 bestias. Y vamos a notar que hay una conexión muy grande porque esas 4 bestias aparecen también acá en Apocalipsis, el capítulo 13. Entonces vamos a ir a Daniel y vamos a entender qué significa en profecía una bestia. Vamos a ir a Daniel capítulo 7, versículo 17 y 23. Y dice lo siguiente: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantan en la tierra. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Así que una bestia, según dice acá el libro de Daniel, la interpretamos como un reino, como un rey, como un poder. Entonces, lo que aparece allí en Apocalipsis 13 no es una bestia literal, sino un reino, un poder que está subyugando, que está comandando. Y ahorita al final nos vamos a dar cuenta a quién representa este poder. Quiero decirles que este poder es un falso sistema religioso, un falso sistema. Al final nos vamos a dar cuenta que este poder ha reinado por muchos años, ha perseguido al pueblo de Dios y en este tiempo final se va a volver a levantar. Así que ya interpretamos el primer símbolo. Entonces, una bestia es un reino, un rey o un poder. ¿Listo? Pero hay otro símbolo que nosotros necesitamos interpretar. Y es que significan las aguas, porque dice que esta bestia, ¿de dónde sube? Subió del agua. Pero entonces aquí nos vamos a dar cuenta qué representan las aguas en profecía. Si realmente son mares o son ríos literales, vamos a mirar en Apocalipsis 17 y el versículo 15. Dice lo siguiente: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que el símbolo lo interpretamos de una manera fácil. Apocalipsis 17:15 es muy claro
Y dice que las aguas representan ¿qué? Muchedumbres, naciones y pueblos. ¿Qué quiere decir? Que esta bestia surgió de un territorio muy habitado. Y vamos a notar un contraste porque la segunda bestia que vamos a estudiar después surge de la tierra, pero esta bestia surge del mar. ¿Qué quiere decir? Que surge de un lugar muy habitado, porque las aguas representan muchedumbres de personas. Quiere decir que esta bestia, o sea, este poder religioso, este falso sistema, se levantó de donde había mucha gente. ¡Qué tremendo! ¿Sabe? A veces nosotros, cuando vamos a leer el libro de Apocalipsis, lo leemos con miedo. Lo leemos con desconfianza porque a veces no entendemos nada. Y uno dice, no, pero es que Apocalipsis es muy difícil de entender porque allí aparecen muchos símbolos. Allí aparecen bestias, diademas, aparecen corderos. Entonces es muy difícil en nosotros entenderlo. Pero nos estamos dando cuenta hasta acá que la misma Biblia se interpreta. O sea, la Biblia se interpreta a sí misma. Así que en el capítulo 13 de Apocalipsis vamos a ir interpretando cada símbolo con la misma Biblia. Así que ya tenemos dos símbolos interpretados. Primero, un poder, o mejor, bestia significa un poder, un reino o un rey. Las aguas representan muchedumbres de gentes, pero allí también hay otro símbolo que yo quiero estudiar. Aparecen 7 cabezas. Dice que esta bestia tenía 7 cabezas, pero en profecía, ¿qué representan estas 7 cabezas? Bueno, estas 7 cabezas representa a 7 poderes que reinaron en algún momento. Y entonces yo los voy a nombrar. Yo sé que allí algunos van a tomar nota. Entonces van a tomar nota de lo que representan estas 7 cabezas, que representan 7 reinos. El primero de ellos es Egipto. Es la primera cabeza. La segunda es Asiria. La tercera es Babilonia. La cuarta cabeza es Medo-Persia. La quinta es Grecia. La sexta cabeza es Roma imperial. Y la séptima, Roma papal. Y si nos damos cuenta, estos fueron 7 reinos o 7 poderes que existieron en la historia. Y de algunos de ellos yo les voy a dar las fechas para que ustedes tomen nota y anoten allí las fechas. ¿Listo? Así que el primer poder, ya sabemos, fue Egipto. El segundo fueron los asirios. Pero a partir del tercer reino, de la tercera cabeza, sí les voy a dar fecha. Aparece Babilonia, que reinó del año 605 al año 539. Ellos fueron conquistados por los medos y los persas. Quiere decir que los medos y los persas reinaron del año 539 hasta el año 331. Y ellos fueron conquistados por los griegos, allí bajo la dirección de Alejandro Magno. ¿Listo? Los griegos reinaron del año 331 hasta el año 168, pero ellos fueron conquistados por un poder llamado Roma imperial, por los romanos. Y Roma imperial reinó del año 168 antes de Cristo hasta el año 476 después de Cristo. Luego aparece un periodo donde aparecen la división de Europa, las 10 tribus bárbaras, y ellas reinaron del año 476 hasta el año 538. ¿Y por qué les menciono todo esto? Porque a continuación vamos a explicar lo que significan los 10 cuernos, porque esta bestia también tenía 10 cuernos. Por eso mencioné lo de las tribus bárbaras, lo de la división europea.
entonces quedó claro lo que significan las 7 cabezas. Este capítulo de Apocalipsis tiene mucho contenido y yo no me quiero saltar ningún detalle. Yo quiero explicar detalle por detalle porque yo quiero que esto quede claro y que nosotros, este ministerio de hojas de otoño, que nosotros podamos entender que el libro de Apocalipsis es un libro abierto, que el libro de Apocalipsis es una revelación, que bajo la dirección del Espíritu Santo podemos interpretar estos símbolos. La bestia tenía 10 cuernos. ¿Y qué representan estos 10 cuernos? Bueno, nos vamos a dar cuenta que representan esos 10 cuernos. En Daniel 7 y el versículo 24 nos dice qué significan los cuernos. O sea, si las cabezas significaban algo, ¿cierto? Entonces también los cuernos deben de significar algo, así como las bestias significaban un poder. ¿Qué significan los cuernos? Daniel 7:24 nos lo aclara. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Oiga, qué tremendo. Dice que los cuernos significan 10 reyes, que se iban a levantar 10 reyes. Y luego dice que se iba a levantar otro, el cual sería diferente a los primeros, a otro rey, que iba a ser todavía más altivo, dice el capítulo 7 de Daniel. Entonces los 10 cuernos representan 7 reyes o 7 reinos. Pero ¿quiénes son esos 10 reyes? ¿Quiénes son esos 10 reyes? Bueno, lo vamos a interpretar. Recuerdan que yo les dije que Roma imperial había reinado hasta el año 500, hasta el año 476. En el año 476 ahora surge la división europea, lo que nosotros conocemos como las 10 tribus bárbaras. Estos reinos o estas 10 tribus bárbaras representan los 10 cuernos de la bestia de Apocalipsis. Y de una vez vamos a darle nombres porque resulta que 3 de estos reinos cayeron, fueron conquistados por otro rey, por el cuerno pequeño. Así que vamos a dar los nombres de una vez de quiénes fueron estas tribus. Así que aparece acá los vándalos, aparecen los ostrogodos, los érulos, aparecen los álamos, aparecen los suevos, los visigodos, los burgundos, los lombardos, los francos y los anglosajones. Y de una vez yo quiero comenzar a explicar acá algo muy interesante. Quiero explicar algo acá muy interesante. 3 de ellos cayeron y yo voy a dar de una vez las fechas en las que estos reinos fueron conquistados, obviamente ya cuando comienza a levantarse Roma papal, que fue la 7ª cabeza, que reinó del 538 al año 1798. Dice que los érulos cayeron en el año 493. Los ostrogodos, o mejor los vándalos, cayeron en el año 534 y los ostrogodos cayeron en el año 538. Estos 3 reinos desaparecieron en su totalidad. Y ustedes estarán preguntando, bueno, ¿y qué pasó con los otros 7 reinos que quedaron, los que permanecieron? Bueno, ya les voy a decir que estos reinos todavía siguen vigentes allí en Europa. Entonces, los álamos, el nombre lo dice, los álamos hoy en día son Alemania. Aparecen los suevos es lo que conocemos como Portugal. Luego aparecen los visigodos, ellos vienen a ser lo que es España actualmente.
Le siguen los burgundos, ellos son el país de Suiza, los suizos. Luego siguen los lombardos. Los lombardos es todo el territorio italiano. También aparecen allí los francos. Los francos es Francia. Y por último, los anglosajones son Inglaterra, lo que nosotros conocemos como los británicos. ¿Listo? Así que ya quedó claro lo que representan los 10 cuernos. 10 reinos, 10 reyes, las tribus bárbaras, la división europea. 3 de ellos cayeron, fueron conquistados por el cuerno pequeño y las otras 7 todavía siguen vigentes. Esto merece un estudio más profundo, hablar de la división europea, pero mi propósito en este tema es explicar cada uno de los símbolos. En otro momento vamos a profundizar todo lo que pasó allí en Europa. ¿Listo? Hemos estudiado solamente un versículo y note todo lo que contiene el versículo 1 del libro de Apocalipsis. Pero ahora vamos a estudiar el versículo 2, Apocalipsis 13:2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta bestia, aparte de tener estos cuernos, estas cabezas que surgía del mar, también me llama la atención porque es una bestia que aparece con características de las 4 bestias de Daniel 7. Si nosotros vamos a Daniel 7, allí aparecen 4 bestias. Allí aparece un león, allí aparece un oso, aparece un leopardo y una bestia espantosa, ¿cierto? Pero aquí en Apocalipsis, esta bestia de Apocalipsis 13 es una mezcla de las 4 bestias que aparecen en Daniel 7. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esta bestia por qué tiene características de las 4 bestias de Daniel 7? Bueno, es muy sencillo. Resulta que las bestias de Daniel 7, el león representa a Babilonia, el oso representa a Medo-Persia, el leopardo representa a Grecia y la bestia espantosa representa a Roma papal. Así que aquí lo que estamos viendo en esta bestia de acá es que esta bestia tiene un poquito de todas las otras bestias. Entonces dice, la bestia era semejante a un leopardo. Y note que aquí comienza la inversa. ¿Qué representa el leopardo en Daniel 7? Representa a Grecia. ¿Y por qué la bestia de Apocalipsis 13 representa a los griegos? Bueno, es muy sencillo. Los griegos eran especialistas en la adoración a los santos. Ellos allí adoraban imágenes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta bestia, si también es semejante a un leopardo, quiere decir que también adora imágenes. Quiere decir que es una bestia idólatra, porque sigue las pisadas de los griegos, porque practica la idolatría y adora a los santos y adora imágenes. Interesante tener ese detalle en cuenta. Dice que también tenía sus pies como pies de oso. El oso representa a Medo-Persia. ¿Saben? En Medo-Persia ellos se conocían por la adoración al dios Mitra, la adoración al sol. Qué tremendo, eso hacían los medos y los persas. Quiere decir que esta bestia de Apocalipsis 13, entonces también es una bestia que se caracteriza por la adoración al sol. Ya nosotros estamos aquí identificando a qué poder o a qué sistema religioso representa esta bestia. Número 1, porque adora imágenes.
los griegos. Número 2, porque adora al dios Mitra, porque adora en el día del sol. Los medos y los persas adoraban directamente al sol. Pero esta bestia, Apocalipsis 13, adora en el día del sol. Por eso aparece esta bestia con las características del oso y del leopardo. Pero hay algo más. Y dice que su boca era como boca de león. Y el león representa Babilonia. Pero ¿qué características conocemos de Babilonia? En Babilonia también eran idólatras. Recuerden que el rey Nabucodonosor, él allí levantó una estatua allí en la llanura de Dura, donde los 3 hebreos permanecieron firmes y fueron arrojados al horno de fuego por no adorar la estatua de oro que levantó Nabucodonosor. Quiere decir que también allí practicaban la idolatría. Pero aparte de eso, Babilonia se conoce por la pretensión y el orgullo. Ellos son pretenciosos, o sea, toman pretensiones, toman prerrogativas que no le pertenecen a ellos, sino que le pertenecen solamente a Dios. En otras palabras, el rey de Babilonia se creía Dios sobre la tierra y era orgulloso porque él dijo: ¿acaso esta no es la gran Babilonia que yo he edificado? ¿Es la gran Babilonia que yo construí? Qué interesante. Este poder también toma prerrogativas que no le corresponden. Es orgulloso, es arrogante, es pretencioso. Yo creo que ya desenmascaramos este poder. Y antes de seguir avanzando, vuelvo a hacer un resumen de Apocalipsis 13:2. Esta bestia tiene características de un leopardo, que es Grecia, de un oso, que es Medo-Persia, y de un león, que es Babilonia. Ya sabemos que de los griegos aprendió la adoración de las imágenes. De los medo-persas aprendió la adoración al sol, al dios Mitra. Y de Babilonia aprendió la pretensión, el orgullo y la arrogancia. ¡Qué tremendo! Todas las características que reúne esta bestia. Pero sigamos avanzando. En Apocalipsis 13 y el versículo 3 dice lo siguiente: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Qué interesante. Dice que esta bestia iba a recibir una herida mortal. ¿Saben cuándo recibió esta bestia la herida mortal? Esta herida mortal la recibió en el año 1798. Allí se cumple el periodo de lo que nosotros conocemos como Roma papal. Por eso cuando analizamos las 7 cabezas vimos que eran 7 reinos. Y el último reino que representan estas 7 cabezas es Roma papal, que reinó del año 538 al año 1798. ¿Y en qué momento esta bestia recibió la herida mortal? Bueno, cuando bajo el mando de Napoleón Bonaparte, allí el general Alexander Berthier tomó preso al Papa Pío VI, allí en Francia, especialmente allí en la Capilla Sistina. Ellos estaban celebrando allí una fiesta de aniversario, y entonces el general Berthier lo tomó preso, lo llevó a territorio italiano, donde luego él murió en el exilio. Allí la bestia recibió la herida mortal. O sea, se terminó lo que nosotros conocemos como la supremacía papal. Pero aparece un detalle más. Dice que la herida mortal fue sanada. La pregunta es, ¿la herida mortal ya sanó? ¿Está en proceso de sanación o sanará en el futuro? Esto es algo que nosotros debemos cuestionar, debemos evaluar, porque a nosotros
nos va a tocar vivir en la época en que esta bestia va a sanar su herida. Sí, a esta generación nos va a tocar enfrentar a esta bestia. Yo quiero decirles lo siguiente, muchos teólogos y muchos eruditos dicen que la herida mortal está en proceso de sanación. O sea, algunos dicen que ya sanó, otros dicen que está en proceso y otros dicen que eso está en el futuro. Yo quiero adherirme a los que piensan de que la herida mortal de la bestia está en proceso de sanación. ¿Y por qué? Porque resulta que hay una fecha que no podemos esconder y es la fecha del año 1929, el 11 de febrero. ¿Qué pasó el 11 de febrero del año 1929? Lo que conocemos como el famoso Tratado de Letrán. ¿Y qué pasó en el Tratado de Letrán? Bueno, pues sabemos que allí el político, ¿cierto? Benito Mussolini, ¿cierto? Aquel líder italiano, Benito Mussolini, él hizo un pacto, esto lo conocemos como el Pacto de Letrán, y entonces allí se independizó. ¿Sabían ustedes que el país del Vaticano es un país independiente? Se le entregó al Vaticano 44 hectáreas. ¡Qué tremendo! Es el país más pequeño, es demasiado pequeño. Pero aunque es pequeño, tiene un poder tremendo. Ejercen un poder tremendo, mejor dicho. Desde allí controlan el mundo entero. Y no solamente lo controlan de una manera religiosa, sino también de una manera económica y política. Es tremendo. Así que en este momento, esta bestia, bueno, se comenzó a empoderar. Ella comenzó a recuperar ese poder que había perdido en el año 1798 porque se les dio allí independencia. Y bueno, para la muestra un botón, nosotros hoy en día conocemos lo que es el Vaticano, la influencia que tiene, el poder que tiene. Así que a partir del 11 de febrero del año 1929 comenzó a sanar, digamos de una manera rápida, la herida mortal de la bestia. ¡Qué tremendo! Pero alguien se preguntará, bueno, pero ya sanó del todo. No, yo diría que está en proceso de cicatrización. La herida mortal de la bestia está cicatrizando. ¿Por qué? Aunque de allí ejercen poder, aunque tienen mucho control sobre el mundo económico, político y religioso, todavía no están haciendo lo que quisieran hacer. No, señor. Porque recordemos que en la Edad Media ellos derramaron mucha sangre. En la Edad Media mataron a muchos reformadores. Recordemos lo que pasó allí con Juan Hus, con Jerónimo, con Wycliffe, cómo persiguieron a Lutero, Juan Nos, Lefebvre, Guillermo Farel, los hermanos Wesley, todo lo que pasó con los reformadores. Lo que pasó con la famosa Santa Inquisición, lo que pasó allí en Francia con la matanza de San Bartolomé. Nosotros podemos ir a la historia y nos vamos a dar cuenta de todo lo que pasó allí con esta bestia, todo el poder que ejerció, toda la sangre que derramó. Ese poder se le quitó en 1798 y por eso les digo que la herida mortal no ha terminado de sanar, porque esta bestia todavía no está haciendo lo que hacía en la Edad Media. No están quizás matando, no están quizás persiguiendo, todavía tenemos libertad religiosa. Mira, yo todavía tengo aquí una Biblia, mira, tengo una Biblia en el idioma español en el que yo hablo. Sí, la Biblia está escrita en muchos idiomas, así que todavía tenemos libertad religiosa, podemos leer la Biblia, podemos predicar por estos medios, podemos ir a la iglesia, ¿sí?
O sea, todavía no se nos está prohibiendo ejercer nuestra fe. Todavía no se está violando nuestra conciencia. Por lo menos en mi país no está pasando eso todavía. Hay en unos países que, bueno, se está poniendo un poco difícil. Pero a nivel mundial, todavía esta bestia no está haciendo lo que quisiese hacer. Así que para seguir avanzando, entonces concluyamos este punto con que la herida mortal de la bestia está sanando. Pero déjame decirte, querido amigo y hermano, que esta herida está a punto de sanar en su totalidad. Y luego en el siguiente punto nos vamos a dar cuenta de que esta bestia se va a levantar otra vez y va a derramar la sangre de los siervos de Dios. Qué tremendo. Preparémonos para lo que viene. Apocalipsis 13:4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? La siguiente palabra que yo quiero enfatizar es la palabra adoración. Dice que el mundo adoró a la bestia y adoraron al dragón. El dragón representa a Satanás. Cuando nosotros adoramos a un falso sistema, cuando nosotros adoramos a un hombre, estamos adorando indirectamente a Satanás. ¡Qué tremendo! Esta cuestión de adoración no es algo pasajero, es algo muy serio. Porque cuando yo adoro en un día, en el día falso, cuando yo adoro a un falso sistema, estoy adorando a Satanás. Porque este sistema no fue levantado por Dios. Este falso sistema fue levantado por Satanás. Pero mira lo que dice Apocalipsis 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Tremendo. Dice que todos los moradores de la tierra adoraron a esta bestia. Y sí, si nosotros volteamos a mirar al mundo religioso, la gran mayoría está adorando a este falso sistema, a esta bestia. Y por eso yo predico este mensaje, porque hay muchas personas que están adorando a la bestia y no lo saben. Y de una vez yo les voy a decir algo. Si usted está adorando en el día del sol, que es el domingo, si usted está adorando imágenes, si usted está adorando a un hombre, le está confesando sus pecados a un hombre, usted está adorando a la bestia, Apocalipsis 13. Y está adorando al dragón. Si no lo sabía, pues ya lo sabe. Y está a tiempo para salir de este falso sistema. Qué tremendo. Pero esto aparece en símbolos y por eso a veces la gente no se da cuenta. Pero por eso, de una manera sencilla, hoy estamos explicando todos estos símbolos. ¿Listo? Así que esta bestia es un sistema de falsa adoración. Y si nosotros nos damos cuenta, en la gran mayoría de las iglesias evangélicas que se hacen llamar cristianas, están en falsa adoración porque no están adorando en el día sábado, porque todavía creen que los muertos están conscientes, porque no creen en la segunda venida de Cristo, sí, porque algunas no creen en el mensaje del santuario. Entonces, cuando tú no tienes la doctrina correcta, pues estás en falsa adoración, ¿verdad? Pero este capítulo nos está aclarando de que debemos adorar al verdadero Dios. Vamos a seguir avanzando. En Apocalipsis 13, 5 y 6, para seguir avanzando en el capítulo, dice lo siguiente. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre,
de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. ¡Qué tremendo! Dice que esta bestia habló blasfemias. Bueno, antes de hablar de la blasfemia, quiero explicar sobre el tema de los 42 meses. Si nosotros sumamos 42 meses, son 3 años y medio. O sea, porque haciendo la cuenta de que el mes tiene 30 días. Son 3 años y medio. Pero si lo tomamos de día por año, esto nos viene a dar 1260 años. Si nosotros sumamos esto del 538 al 1798, nos va a dar 42 meses. Qué interesante, tomando día por año. Entonces, este fue el periodo que reinó esta bestia en su primera etapa, porque esta bestia se va a volver a levantar. Entonces, esta bestia dice que hablaba grandes cosas y grandes blasfemias contra Dios. Y yo necesito explicar qué significa blasfemia. ¿Qué es una blasfemia? Bueno, vamos a mirar qué significa blasfemia. Vamos a mirar dos cosas que representan o significan una blasfemia. Lo vamos a comprobar en Lucas 5:21. Dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Recuerdan cuando este paralítico fue llevado por 4 y la casa estaba demasiado llena? Esto ocurrió allí en la casa de la suegra de Pedro. Entonces, allí estaba Jesús predicando y estaba sanando y había una gran multitud. Pero iba un hombre paralítico, lo llevaban 4 amigos en una camilla y como no podían entrar a causa de la multitud, entonces dice que rompieron el techo. ¡Oh, qué fe tan tremenda! Dice que lo descolgaron por el techo. Cuando este hombre es llevado a la presencia de Jesús, entonces Jesús se maravilla de la fe tanto del paralítico como de sus amigos. Y entonces lo primero que le dice Jesús es: tus pecados te son perdonados. Y Jesús allí es cuestionado porque le dice: tus pecados te son perdonados. Luego le dice: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Pero el punto que yo quiero resaltar aquí es que cuando Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, allí todos se escandalizaron, se sorprendieron, porque ellos dijeron: bueno, pero el único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Y cómo es que un hombre, porque ellos pensaban que Jesús era un simple hombre, que era un hombre común, entonces dijeron: bueno, ¿cómo es que un hombre ahora se cree Dios? ¿Cómo es que ahora viene que viene de Nazaret, el hijo del carpintero, cómo es que viene ahora a decir que puede perdonar pecados? Porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Entonces ellos dijeron que Jesús hablaba blasfemias, porque cuando un hombre dice perdonar pecados, está cometiendo una blasfemia porque se cree Dios. Ahora, ¿cuál es la aplicación? Este sistema que habla grandes blasfemias dice que tienen la potestad, que tienen la autoridad de perdonar pecados en esta tierra. Porque ellos dicen que es o que son el vicario de Jesucristo en esta tierra. Y yo se los confieso, sí, yo salí de este falso sistema porque yo no lo sabía. Y yo le confesaba mis pecados a estos hombres, a estos líderes religiosos de este sistema caído. Y como yo ignoraba y como a mí me dijeron desde pequeño que había que ir a confesarse, que había que ir al confesionario, que había que ir a la iglesia, y entonces que allí yo tenía que confesarle mis pecados a él,
que él me mandaba unas penitencias, que vaya, rece un Padre Nuestro, una Ave María, y entonces ya quedaba perdonado. Pero cuando yo conocí esta verdad y me di cuenta que esto era una blasfemia, yo dije, no, al único que yo debo ir y confesarle mis pecados es a Dios, que es el único limpio, el único justo, porque Jesús fue el único que murió por nosotros. Porque a los hombres que mucha gente le confiesan pecado, ellos también son pecadores. Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aun uno en esta tierra. Dice en Romanos 6:23 que por cuanto todos pecaron, dice la paga del pecado es muerte. Y Romanos 3:23 dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos los seres humanos en esta tierra somos pecadores. Entonces, un pecador no puede ir a confesarle el pecado a otro pecador porque no nos puede perdonar. Pero hay un sistema en esta tierra que dice que puede perdonar pecados. Y según este texto, eso es una blasfemia. Bueno, ya nosotros sabemos cuál es este sistema que dicen perdonar pecados y que habla grandes blasfemias contra Dios. Así que este capítulo 13, esta primera bestia, cala muy bien en lo que conocemos como el sistema papal o también lo conocemos como el cuerno pequeño. Qué tremendo cómo la Biblia declara y cómo desenmascara este falso sistema para que no caigamos en el error. Bien, pero hay algo más que significa blasfemia. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. También allí estaban cuestionando a Jesús porque él se creía Dios. Entonces dice, no, nosotros te vamos a apedrear porque siendo hombre te crees Dios. Esto le dijeron a Jesús y nosotros sabemos pues que Jesús no cometió ninguna blasfemia porque Jesús era Dios. Jesús antes de venir a esta tierra ya él era Dios. Porque Juan 1:1-3 dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, Jesús es el verbo encarnado, pero dice que el verbo era Dios y está hablando del principio de eternidad. El principio de Juan 1:1 no es ni siquiera el principio de la creación, sino el principio de la eternidad de Dios. O sea que Jesús, cuando vino a esta tierra, lo único que hizo fue encarnarse, pero Jesús ya era Dios. Así que Jesús no cometió blasfemia. Pero este poder del cual estamos hablando se cree Dios. Y cuando usted se cree Dios en esta tierra, usted está cometiendo blasfemia. Y déjame decirte que los líderes de este sistema o el líder de este sistema se cree Dios en esta tierra. Inclusive que él puede mandar a los ángeles, que le puede dar orden a los ángeles. ¡Qué tremendo! Entonces, este sistema sí comete blasfemia. Bien, allí en Apocalipsis 13:7 aparece una característica más de esta primera bestia. Dice lo siguiente: se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Dice que este poder se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. La pregunta es: ¿de qué manera los venció? ¿Los venció físicamente o los venció espiritualmente? ¿Será que venció su fe? Déjame decirte que este sistema hizo guerra contra los santos, pero ¿sabe qué venció? Venció su cuerpo porque derramó su sangre, pero su fe jamás la pudo vencer. Porque si hubo una época en la que hubieron hombres valientes que se levantaron a defender la verdad, a defender el mensaje de la justificación por la fe, fue en la Edad Media. Sí, fueron vencidos porque fueron quemados, porque fueron asesinados por medio de la guillotina, porque fueron encarcelados, ensartados,
desterrados. Mejor dicho, utilizaron armas terribles para matarlos. Sí, este poder los venció, pero no pudo vencer su fe. Mira lo que dice Apocalipsis 17:6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrada con gran asombro. Si usted quiere profundizar más en lo que hizo esta bestia, léase Apocalipsis el capítulo 17, una cosa tremenda, abrumadora. Allí aparece la gran Babilonia, la madre de las rameras, y estas rameras son las demás iglesias caídas que también están en una falsa adoración. Pero otro día vamos a estudiar Apocalipsis 17. Pero se conectan, Apocalipsis 13 y 17 se conectan. Porque mira que dice que la mujer estaba ebria. Esta mujer es la misma bestia. Es este mismo sistema que se embriagó con la sangre de los santos y la sangre de los mártires. Qué tremendo. Si hubo una época en que se derramó sangre, fue la época del oscurantismo, la Edad Media, la época de la supremacía papal, del periodo del año 538 al año 1798. Y déjame decirte, sí, querido amigo y hermano, y no es por alarmarte, pero cuando la herida mortal de la bestia termine de sanar, esta bestia se va a volver a embriagar de la sangre de los santos. Esto aparece allí en el capítulo 6 de Apocalipsis. Dice que se van a embriagar. Apocalipsis 24 dice que hay un grupo que va a ser decapitado. Interesante. Esta bestia se va a volver a embriagar con la sangre de los santos. Hoy en día parece como un sistema religioso, como un sistema amigable, pasivo, que sirve a Dios. Pero ¿por qué yo el día de hoy estoy desenmascarando este sistema? ¿Por qué este sistema caído, esta bestia de Apocalipsis 13, le va a hacer mucho daño al pueblo adventista? Le va a hacer mucho daño al pueblo de Dios y nos va a perseguir. Nosotros necesitamos conocer quiénes van a ser nuestros verdaderos enemigos en el tiempo del fin. Y quiero terminar con el último punto. Resulta que Apocalipsis 13:10 nos habla de una espada. Dice, si alguno lleva en cautividad, recuerden que la bestia, esta bestia cuando reinó durante la Edad Media, ellos llevaron en cautividad. Ellos persiguieron, desterraron. Dice, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia de los santos. Oh, qué tremendo. Así como ellos llevaban en cautividad, el Papa Pío VI también fue cautivo. Él fue llevado cautivo allí por el ejército francés. También fueron llevados cautivos. Pero lo que más me interesa es que si alguno mata a espada, pues también debe morir a espada. Y entonces usted estará preguntando, bueno, ¿será que entonces la Biblia mata? Porque nosotros conocemos de que la espada es la palabra de Dios. Según Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es una espada de dos filos. Y Efesios 6:17 dice que la Biblia, que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Pero, ¿saben? No siempre podemos aplicar el mismo símbolo. O sea, un símbolo no siempre representa lo mismo. Por ejemplo, un león. Un león puede representar a la tribu de Judá. Un león puede representar a Satanás. Puede representar a Jesús, ¿cierto? Pero la espada no siempre representa la palabra de Dios. Por eso tenemos que mirar que un símbolo no siempre representa lo mismo.
Y aquí en este caso, la espada que mata a la bestia no es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no mata. Entonces vamos a investigar y vamos a aclarar este punto que representa esta espada. Allí en Romanos 13 y el versículo 4 nos aclara qué representa esta espada que mató a la bestia. Y mira lo que dice: porque es ministro de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, pues no en vano lleva la espada, porque es ministro de Dios, vengador para ejecutar la ira sobre el que hace lo malo. Aquí está hablando Romanos 13:4 de una espada, pero ahí viene hablando desde el versículo 1 que no es la palabra de Dios, sino que está hablando del poder civil, porque está hablando de magistrados, está hablando de ministros. Entonces quiere decir que según Romanos el capítulo 13, la espada representa el poder civil. Y qué interesante es este punto, porque este poder civil fue el que llevó cautivo al poder papal, a esta bestia de la cual estamos hablando. Entonces, la espada que mató a la bestia, la espada que hirió a la bestia, no fue la espada de la palabra de Dios, sino la espada del poder civil. Qué tremendo. Yo quiero hacer un cierre, quiero hacer un resumen y también quiero hacer una invitación. Nos dimos cuenta de todo lo que representa esta bestia, de cómo lo que representan sus cabezas, estos poderes que son 7 reinos por periodo de tiempos que ya analizamos. Nos dimos cuenta de que una bestia representa un poder, que representa un reino o representa un rey. Nos dimos cuenta de que esta bestia surgió del agua y el agua representa muchedumbres, o sea, surgió de un lugar muy habitado. También nos dimos cuenta de que esta bestia, estos cuernos representaban las 10 tribus bárbaras, 10 reinos que fueron allí divididos, luego 3 de ellos cayeron, vino la división europea, pero luego se levanta el poder papal en el año 538. También nos dimos cuenta en este estudio de que la bestia recibió una herida mortal en el año 1798 con la espada del poder civil. También estudiamos algo muy interesante de que esta bestia tiene características de las bestias de Daniel 7. De Grecia, que es el leopardo, aprendió la adoración a los santos. De Medo-Persia, que es el oso, aprendió la adoración al sol. Y de Babilonia, que es el león, pues también aprendió la pretensión, el orgullo y la arrogancia. Y por último, también esta bestia habla grandes blasfemias contra Dios, que pretende perdonar pecados que solo Dios puede perdonar, y también siendo hombre se hace Dios. Y también vimos un punto muy importante, que esta bestia o esta mujer se embriagó con la sangre de los santos durante la Edad Media, pero que va a volver a empuñar el cetro, que se va a volver a levantar, que como esta herida está en proceso de sanamiento, entonces va a volver a derramar la sangre de los santos. ¿Cuál es mi invitación? Que si tú crees que estás en este falso sistema, que si tú te identificas con este poder, con este sistema caído, con este poder religioso, pues estás a tiempo de salir, porque allí lo único que hay es engaño, allí lo único que hay es confusión. Y si tú ya estás fuera de este sistema, pues mi llamado para ti también es que levantes tu voz como trompeta y que hagas un llamado a los que están adorando en este sistema caído para que salgan de allí y para que no seamos engañados. Así que mi amigo y hermano, que Dios te bendiga y que Dios nos dé sabiduría para tener un discernimiento y conocer lo que es la verdad y el error.
Y muchos de los que están adorando en este falso sistema, si no salen de allí, van a recibir la marca de la bestia. Y tú te preguntarás, ¿y cuál es la marca de la bestia? Mira este video.